Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez. Muy pero muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Querido Has, muy buenas noches. Qué rico saber Mi que estamos contigo pastor, sintonizados. mi pastor, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Muchas bendiciones a todos aquí en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y aquí estamos, una vez más, una noche más, gracias a Dios, cumpliendo con la gran comisión. Sí, sí, Así es, así es. Sí, así es. eso. Así es, así es. Has, te cuento algo. Te cuento Cuéntamelo. que la situación de Pedro se agravó. El hombre se salió de la cárcel y esto vino, o sea, lamentable el asunto. Pero antes de que nada, yo creo que vamos a orar, vamos a decirle a Dios, Sí, Padre, señor. gracias por este Gracias a tiempo Dios. maravilloso que tú nos has dado en este tiempo, en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Ayúdanos a Gracias a poder Dios. comunicar las buenas y agradables palabras que tú nos dejaste reflejadas a través de esos hombres que inspiraste Así en es, los Dios. tiempos. Te adoramos y te bendecimos en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Dios. Has, nos vamos hoy a una lectura muy bonita y estamos con el problema de Pedro. El problema Sí, de Pedro, señor. ¿qué es lo que ocasionó? Recordemos que el día de ayer hablamos del tema de que él preguntó por Jacobo y le dijo, cuéntele en todo a Jacobo, el hermano de Jesús, ¿sí? Sí, señor. No a Jacobo el que mató a Herodes, sino a Jacobo el hermano de Jesús. Y con esto él determinó otros asuntos que es como delegarle una autoridad apostólica a Jacobo. Ya que Ok. Jacobo no creyó en el tiempo de que el Señor Jesucristo escogió a sus 12 discípulos, sino que fue después de la resurrección donde él empezó a andar por fe y por esas señales que el Señor le estaba mostrando y esa revelación que le estaba mostrando. Hoy tenemos ese pasaje bíblico que vas a leer tú, estamos en el capítulo 12, Sí, vamos a señor. leer del 18 al 19, ¿no? 19. Sí, señor, Ok. del 18 al 19, así es mi paz. Estamos en el Hechos, capítulo 12, verso 18 al 19, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así, dice, luego que fue el día, hubo poco más alboroto entre los soldados sobre de qué había sucedido con Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a varios guardas, es decir, a varios soldados, ordenó llevarlos a la muerte. Y después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Muy bien. Tremendo, Tenaz. tremendo porque, o sea, los romanos tenían unos hábitos muy tremendos cuando usted como soldado incumplía lo que le habían encomendado. Sí, señor, Ahí así es. tenemos una ley marcial, porque era como que, como el general en jefe, ¿no? Estamos Sí, hablando de señor. Herodes. Herodes era el que representaba ahí la película. Y entonces, como no estaba Pedro para interrogarlo, ¿a quién le mandó a interrogar? A los soldados, a A los los, pobres soldados que se a los- despertaron y Pedro y Peter. Uy, o sea, Está, yo está me pongo como... los, ¿Ah? yo me pongo en los pies de los, o sea, en los zapatos de ellos, que se quedan dormidos y se despiertan y las cadenas. Uy, Peter, ¿qué pasó? Sí, Santo tremendo, Dios bendito. tremendo. Esto es de encontrarse uno. Esta semana miraba un ejemplo que mostraban un meme y Sí, señor. mostraban a un tipo de una motocicleta y decían, en la motocicleta en que él va ha hecho muchas infracciones, pero el dueño de la motocicleta no tiene la culpa. Y lo mostraban con otra parte del meme y decían, el dueño de la avioneta no tiene la culpa, pero el que está manejando la moto tiene que pagar toda la multa. Lo mismo con el de la avioneta. Pero no, el de la avioneta no es inocente. Sí. Así mostraba la figura, pues. Así era como estaba estipulado en Así la es, figura. así es como estaba la figura. Sí, obviamente, pues, si tú te das cuenta de qué avioneta estoy hablando, pues sería más radical. Pero en este momento estamos hablando de Pedro, ¿sí? Sí,
Y Pedro hace algo heroico. Recordemos que él va y toca en la casa de quién, de la mamá de Marcos. La mamá de Marcos es muy acomodada, tiene una casa grande donde llegan muchas personas a orar, porque el evangelio también llegó a esos lugares. Sí, La señor, así palabra es. de Dios tocó el corazón de ellos y empieza a moverse otra escena llena de qué, el poder de Dios. Ahí es donde nos damos cuenta de que el poder de Dios. Y ese poder de Dios es bueno, agradable y perfecto. Nos damos de cuenta que Dios tiene un privilegio y el privilegio de regalarnos esa gracia, de Sí, obsequiarnos esa señor, gracia. así Ese es. privilegio porque pues él lo decidió desde un principio con la iglesia. Pedro asumió el rol, Pedro ha asumido el misterio revelado de la cruz. Pedro lo entiende y Pedro va asimilando lo que vivió el maestro en la cruz, que había que padecer por predicar el evangelio. Ya que Pablo lo había hecho, más este hombre estaba siendo perseguido. Recordemos que este Herodes del cual estamos hablando, que él fue el que entrevistó a los guardias y los mandó ¿a dónde? ¿A dónde los mandó, A matar, pastor? ¿Los mandó a dónde? a matar. ¿Por qué? Lo Porque que no. pasa es que en ese tiempo ellos sabían cuál era la consecuencia de dejar o escapar un preso de alto nivel, porque recordemos que preso era, Pedro era un preso de alto Ese. nivel. Sí, 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 de alto nivel. O sea, el mejor dicho, ahí cuando estaba él encadenado a los mismos soldados, eso era máxima seguridad. Era Y el dejarlo búnker de la escapar, o fiscalía. sea, sí, dejarlo escapar, bueno, no dejarlo escapar porque la Biblia no presenta así, pero pues se desapareció Pedro, pues esa era la consecuencia de los soldados que estaban custodiando a Pedro. Y lo tremendo, y eso hablábamos la vez pasada en los programas anteriores, que es que el relato lleva a que un ángel del Señor saca a Pedro de la cárcel de Sí, máxima señor. seguridad. Y cuando vemos ese relato llevado a consecuencias del propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito. ¿Por qué? Porque había una casa donde vivía la mamá de Juan de Marcos, que había un clamor donde sale esta mujer Rode, escucha la voz de Pedro y se devuelve y no le abre la puerta, sino que se devuelve y dice que ahí está Pedro y la gente Pedro no está en la cree, puerta y no no le abre la creía puerta del milagro que había del sucedido. O milagro. sea, Sí, señor. esto es algo que nos puede suceder a nosotros, que nosotros siendo portadores de un evangelio vivo, hoy podamos estar dudando de las mismas promesas de Dios y podemos estar secularizando frente a un mundo, ¿sí? Porque queremos manejar egoístas, queremos manejar muchas cosas, pero en realidad debemos especializarnos en lo que hemos creído, que es nuestra fe y el desarrollo de nuestra conducta, de nuestros valores, de nuestros principios. En eso debemos especializarnos. Yo sé que cada universidad o cada lugar donde usted trabaja o usted estudia puede ser un lugar donde lo están edificando y están construyendo conocimiento a través de usted. Pero a lo que voy con esto es que usted tiene que aprender lo que Dios le está diciendo a través de la palabra. Si Dios formó a este hombre y después de esto está dando testimonio que Dios lo saca de los apuros, porque Dios tiene un propósito, en estos momentos yo puedo mirar la palabra y Dios me puede estar hablando a través de Pedro, como decir un pecado a confesar, digámoslo así. ¿Qué pecado a confesar? Puedo decir, no, yo he dudado que Dios me puede sacar de la adversidad. ¿Sí? Entonces, Sí, ¿qué señor. actitud debo tomar? Pues no dudar, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? señor. Entonces, ¿qué mandato debo recibir? Obedecer. Cuando yo obedezco, yo sé que yo soy bendecido y soy protegido. Tengo protección en mi vida, Así es. ¿cierto? Pero la promesa a recibir, ¿cuál sería? La vida eterna. El Espíritu Santo que me acompaña en todo momento y en todo lugar. Cuando yo tengo ese hilo conductor en lo eterno, yo sé que el Espíritu Santo está conmigo. Independientemente que teólogos estén encima mío, no importa. Independientemente de que hombres de la radio estén encima mío, no importa. Dios está conmigo. Amén. Dios me protege, Dios me guarda. Dios bendice mi entrar y mi salir si yo me agarro a esas promesas. O sea, o sea, ¿qué ejemplo a seguir tengo que seguir? El de Pedro. Inclusive hasta el de Rode, porque escuchó solo la voz. Uno, o sea, uno Sí, para recordar una voz tiene que ser una voz que en realidad toque fibras.
Sí, Que señor, para, alguien que sea importante, especial, no, alguien que que sea... verdad, sí. O sea, una persona que en realidad le toque las fibras a uno. Bueno, uno Sí, en el señor. mundo escuchaba personas y ay, viene este man tan cansón. Sí, pero cuando uno está hablando del propósito de Dios en este caso, es vivificar a la iglesia. La iglesia tiene que ser vivificada porque prácticamente estamos entrando en una subasta. Yo me acuerdo de esa obra de teatro, La subasta de un alma. Desafortunadamente no es tan teológica, ¿no? Porque prácticamente equiparan a Jesús como en una lucha a los golpes con el diablo y eso no es así. Porque ¿quién es el creador? Como lo dice la palabra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Dios es Dios. Dios es soberano. Entonces, claro, entonces cuando uno ve los atributos de Dios, uno ve que la soledad fue uno de los atributos de Dios también. Dios, antes de crear las cosas, estuvo allá en su eternidad y Él fue y Él es y será. Entonces, a lo que vamos con esto es que Dios hace esa conectividad a través de lo eterno. Pero ¿cómo lo hace? A través del Espíritu Santo, por el deseo de nuestro corazón. Nosotros como pecadores tenemos una alianza nueva, una alianza que es en Cristo, a través de su sangre, porque somos pecadores. Pero Él nos redimió, Él nos restauró y Él nos Amén. apoya. Pero Sí, siempre y señor. cuando nosotros obedezcamos y andamos conforme a su voluntad buena, agradable y perfecta. Que la embarramos, claro, hombres, somos humanos, Hermanos. nos equivocamos. Pero Dios nos levanta de nuevo, así como lo dice Funky, dale la mano al caído, Al desnudo, dale abrigo. al desnudo, dale abrigo. El que esté muerto, alimento. Bueno, Y es que esté triste, eso es consuelo. prácticamente. ¿Tú qué tienes que opinar sobre esto? ¿Qué dices? Pues mi pastor, opino lo mismo que tú. Ah, no mentiras. Mi opinión es la siguiente, mi paz. Nosotros tenemos que tener conciencia de en quién hemos creído y qué es lo que estamos haciendo para Dios como tal. Entonces tengamos en cuenta que nosotros al seguir digamos que el ejemplo de Pedro, al seguir al Señor, al estar con el Espíritu Santo, no importa la circunstancia en que nos encontremos, Dios siempre encuentra la solución. Lo que nosotros nos cuesta es esperar. Porque yo sé que no fue fácil para Pedro que lo hayan cogido y lo hayan metido en la cárcel. Pero Dios es grande y soberano y Él obra. Él es el que obra. Él es el que pone las cosas. Y a nosotros nos cuesta mucho esperar. Personalmente también me ha sucedido y nos cuesta esperar. Nos cuesta decir, Señor, pero nosotros queremos una respuesta ya rápida, eficiente, eficaz. ¿Sí? Pero los planes de Dios son agradables y perfectos. Lo que sucede, Has, también hay algo, hermano, que yo de pronto siempre he convocado y todos mis amigos, hermanos, yo soy intenso con relación con la oración. Y a Sí, mis señor. amigos yo siempre los invito a las 4 de la mañana. Vamos a orar a las 4 de la mañana y más de uno se me corre. Bueno, que no me escuchen en España, ¿no? Porque esa palabra es fea. Pero a lo que voy con esto es que en realidad o sea, no queremos sembrar. Dios quiere que tengamos una relación genuina y no se trata de que yo esté tocando trompeta ni aquí ¿cómo es que El se llama? shofar. El shofar. El shofar. De que las cuatro, no, hermano, yo creo que cada uno de nosotros refleja el Espíritu Santo como Mm, templo que somos, porque el templo del Espíritu Santo somos cada uno de nosotros y Él vive en nosotros. Y también cuando así es. nosotros le decimos a algún hermano o algo a alguien que conoce de Dios, venga y comparte con nosotros una oración, uno le está dando la oportunidad a ese Dios que hay dentro de él, a esa parte que se ha edificado durante tantos años, para que bendiga también a esas otras personas que aún pasan por esas dificultades y a la hora de clamar, como Pedro, yo creo que Pedro lo hizo en la cárcel, hermano. Por eso Sí, vino de sí fue lo Pedro alto esa como tal. respuesta. O sea, yo creo, hermano, y yo creo que Pedro también avivó, Dios, esa voz allá en la casa de la mamá de Marcos. De verdad, y aún Rode, que era la empleada, también oraba y clamaba. Entonces, yo creo que cuando nosotros nos volvemos hombres de oración, no solo que nuestro movimiento sea oración, porque nuestro movimiento también tiene que ir reflejando la actitud de Jesús a través de Tiro, Sidón, como fue Jesús, porque los milagros que hizo Jesús prácticamente están muy relacionados con la misma construcción del templo que hizo Salomón. Cuando escucharon de la sabiduría de Salomón, corrían a él. Así eran los milagros de Jesús. Amén. Sí es. Prácticamente así eran los milagros. Escucharon los milagros de Jesús, vamos para allá que nos va a sanar. Vamos para allá.
Pero nosotros a veces no entendemos eso. Leemos un lugar, dice que si tan solo tocar el borde de su manto, ¿cuántos habrán tocado el borde del manto del Señor y hubieran sido sanos? El registro registró a una, pero ahí Sí. hubieron muchos, porque no se hubieran acumulado las personas. Que le dijera yo a usted que si usted se mete bien con Dios desde temprano, como dice la palabra, el que temprano le busca, temprano le halla. Querido amigo, esto fue lo que hizo Pedro y lo desafío a usted, lo reto para que asuma el rol de la oración. Pero no una oración mecánica, no, una oración guiada por el Espíritu Santo. Una oración que en realidad se escuche en los cielos. Una oración que se escuche, hermano, que mueva. Que en realidad que digan, uy, así como hoy dicen, no, es un talibán que se levantó por allá y acabó con un estado. Hermano, una oración de poder. Que pueda levantar nuevos discípulos. Que pueda levantar nuevos seguidores. Una oración del... Pero, ¿te quieres comprometer a eso? Esa es la decisión y eso es el reto de hoy. Oración. Vamos a orar. Y te invito. Y si quieres, escríbeme ahí. Yo te envío el código para que entres y estés comparte con nosotros, con ese grupo de oración que tenemos de Gospel Night. Pero eso ya es como amanecer con Jesucristo. Ese es, pasamos de Gospel Night y empatar con Amanecer con Jesús. Claro, es que esa es la idea. Es que es amanecer con Jesucristo porque es que en realidad nosotros necesitamos de esa respuesta eterna. ¿Sí? Amén. O sea, Así es. practicar a ese Jesús aquí en la tierra, pero necesitamos de esa respuesta eterna. Amén. Has. Paz. Pues, mis hermanos, el Paz lo dijo todo. Aquí estamos. El reto es a conectarnos con Dios, así como lo hizo Pedro. Esperar desde que uno esté conectado con Dios. Él obra, Él hace, Él envía, Él mueve. Así como pasó con Pedro y en la cárcel, el Señor fue el quien lo liberó. Si pudo con Pedro, ¿por qué no va a poner con nuestros problemas, nuestras dificultades? Si nos metemos con Dios y andamos en comunión con Él. Esto es Gospel Night, el Evangelio anoche, quien te habló, Has Guzmán. Y aquí estamos y aquí nos quedamos. Bendiciones. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez.